Bien, la idea de este podcast es dibujar el lugar de las raíces de esta función transferencia, mostrar el ejemplo con Python y mostrar cómo se dibuja un asintótico del lugar de las raíces de esta función transferencia. La función transferencia es de la función transferencia de la actividad de lugar de raíces. La fila C, la función transferencia 3, ¿sí? En este caso, lo que tenemos es que esta función transferencia es un poco particular. ¿Cuál es la idea del lugar de las raíces? Uno lo que pretende acá es dibujar el lugar de las raíces para K positivo, ¿sí? Cuando uno dibuja el lugar de las raíces, lo que está haciendo en principio es cerrando el lazo de control, para este caso en particular, poniendo la GDS como la función de planta, más, menos. Cuando uno hace esto, lo que obtiene es una función transferencia de lazo cerrado de esta forma. K por GDS, lo que está en el lazo directo, dividido 1 más K por GDS. ¿Qué es lo que nos permite el método de Evans? El método de Evans es este método gráfico que permite dibujar el lugar de las raíces. Es un método gráfico que hace que a la ecuación característica de la función transferencia, o sea, lo que está en el denominador, escrito de esta forma, K por GDS, igual 0. Puedo determinar las raíces de esta función cuando varío K, al variar K, con K mayor a 0. Eso es lo que permite el método de Evans, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que si yo reescribo esta ecuación, K por G de S, lo puedo escribir de esta forma. Con K positivo me queda un menos 1 de este lado. Este menos 1 ya dijimos, tiene módulo igual 1, pensándolo como un vector, y fase igual 2L más 1 por pi, ¿sí? Con L valiendo 0 más menos 1 más menos 2, ¿sí? Cuando L vale 0, el valor es pi. Cuando vale 1 será 3pi. Cuando vale menos 1 será menos pi. Y así. ¿Qué quiere decir esto? Que son algún múltiplo de 180 grados, ¿sí? Más menos 180 grados. Bien. Eso es lo que estamos diciendo en este caso. Estamos dibujando K positivo. Entonces, cuando uno dibuja el root locus, ¿qué es lo que hace? Bueno, hace lo siguiente. Uno puede agarrar el plano S, ¿sí? Y puede decir, bueno, voy a probar en algún puntito por acá, a ver si es lugar de las raíces. Se fijan, este puntito es S sub 0. ¿De acá qué determina? Y bueno, determinará, para ese valor de S sub 0, determinará el módulo y determinará la fase, ¿sí? Y la pregunta acá es, si la fase es igual a un múltiplo de 180, bueno, este lugar es lugar de raíces. Por el contrario, si la fase no es igual a 180, o algún múltiplo de 180, bueno, esto no es lugar de raíces. Eso podría hacerlo uno evaluando la función GDS, evaluándola en el punto GS sub 0, ¿sí? Determinando la fase y determinando el módulo. Uno podría evaluar todos los puntos del plano, o cada uno de los puntos del plano, y fijarse qué punto del plano es
lugar de las raíces y qué punto del plano no es lugar de las raíces. Bueno, el método de Evans lo que permite es determinar esos puntos del plano en forma gráfica. Esa es la idea del método de Evans. Entonces, para esto definimos algunas reglas para dibujar esos gráficos en forma asintótica. ¿Sí? ¿Cuáles son las reglas? Bueno, la primera regla es ver los polos y ceros de la función al lazo abierto, la función GDS. Recuerden que yo lo que quiero resolver es la ecuación característica, en este caso, que me definen dónde están los polos a lazo cerrados. Es un uso particular del método de Evans. Una aclaración en principio. Yo lo que estoy determinando es gráficamente la resolución de esta ecuación, pero en ningún lugar dice cómo tiene que ser GDS. GDS puede ser propio o impropio. No hay nada con respecto a eso. ¿Qué significa esto? Será propio cuando el numerador sea más chico que el denominador, e impropio cuando, o estrictamente propio, mejor dicho, e impropio cuando el numerador es mayor que el denominador. Con respecto a eso no dice absolutamente nada. De hecho, se puede dibujar el root locus de cualquier GDS, cualquier función de transferencia, sin ningún problema con las mismas reglas. Otra cosa importante, la función GDS en nuestro caso particular es la función de planta. La función de planta en este caso tiene un 0 en 3, o sea, en el lado positivo, tiene un 0 en menos 0,5 y tiene un polo en menos 1 y un polo en menos 2. Es decir, esta planta tiene un 0 en el semiplano derecho. Eso significa que la función de transferencia de la planta es de no mínima fase. Esa definición viene del teorema de Bode y todavía a esta altura no lo vimos. Pero lo que significa en principio que la función no necesariamente tiene que ser inestable, a menos que las ganancias sean muy grandes. Cuando las ganancias sean muy grandes, como tengo un 0 en el semiplano derecho, y ya lo veremos en el root locus nace de los polos y termina en los ceros. Si termina en los ceros, cuando esté para ganancias muy grandes, tendiendo a infinito, en ese momento va a ser inestable, cuando esté en el semiplano derecho. Pero a lazo cerrado, la función a lazo abierto no es inestable. Las funciones a lazo abierto inestables son las que tienen polos en el semiplano derecho, y este no es el caso. Bien, lo primero que hacemos es dibujar la ubicación de los ceros, ¿sí? Y de los polos de la función de transferencia a lazo abierto. Esa es la primera reglita. Tengo un polo en menos 2, un polo en menos 1, un 0 en 0,5 y el otro 0 en el semiplano derecho, como decíamos, en 3. 3 menos 0,5 menos 1 menos 2. ¿Sí? Eso es lo primero que había que hacer. ¿Qué era lo segundo que había que hacer? Esto lo vamos a hacer como si no supiéramos cómo se dibuja un root locus. Es determinar qué parte del eje real es root locus. ¿Y eso cómo lo hacíamos?
La forma de hacer eso es simplemente mirar la fase. Uno mira la fase como miramos en cualquier punto. Y si cumple con qué, en este caso como K es positivo, tiene que cumplir con 2L más 1 por pi. O sea, tiene que ser un múltiplo de 180 grados. Si podemos determinar qué puntos son múltiplos de 180 grados, bueno, eso será el lugar de las raíces. Fíjense que lo que estoy proponiendo acá es K positivo, K mayor a 0, entonces esto, la fase es 180 grados, un múltiplo de 180 grados. Bueno, ¿cómo lo hacíamos eso? Vamos a hacerlo como lo hicimos al principio, determinando, en este caso me lo voy a copiar, vamos a analizar el eje, vamos a analizar el eje real. ¿Cuáles son los semiejes que tenemos que analizar? Desde 3 a infinito es el primer semieje, desde 0,5 a 3, entre menos 0, 5 y menos 1, entre menos 1, menos 2 y de menos 2 a menos infinito. Empecemos con un punto en este lugar. Si empezamos con un punto en ese lugar, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a analizar este punto en particular, S sub 0. Fijemos, vamos a ver en forma vectorial. ¿Cómo sería? Este vectorcito en menos 2 está escrito de qué forma? S menos 2. Perdón, más 2. ¿Sí? Este es el polo que está en menos 2. S es un vector. Y al ser un vector, lo dibujo de esta forma. ¿Sí? El polo que está en menos 1 está escrito de esta forma, S más 1, y es un vector de esta forma. ¿Sí? El 0 que está en 0,5 también está escrito como S más 0,5. Entonces es un vector que parte desde el 0 y va hasta ese punto. Ahora, el polo, el 0 que está en 3, está escrito de 3 menos S. ¿Y esto qué quiere decir? Que en lugar de ser un vector que nace en 0 y va hasta el punto, tiene la dirección en sentido contrario. ¿Por qué? Porque S es el vector y al ser menos S, el sentido cambia. Entonces, cuando uno analiza la fase de la función en este punto, la g en S sub 0, ¿qué es lo que obtiene? Y suma las fases de cada uno de estos vectores. Los primeros 3 vectores tienen fase 0 y el último vector tiene fase 180 grados. ¿Sí? Entonces la fase en ese punto es 180 grados. Esto es lo que tenemos en este caso. Los puntos que están entre 3 y infinito tienen fase 180 grados. Todos estos puntos tienen fase 180 grados. Entonces todos esos puntos son lugar de las raíces porque cumplen con el lugar de las raíces de 180 grados. Por el contrario, si analizamos un punto en este lugar, vamos a determinar que la fase, en forma vectorial, que la fase es igual a 0 grados. Si determinamos un punto en este otro lugar, S2, la fase va a ser de vuelta de 180 grados. En un punto en este lugar, la fase en ese punto S3 va a ser de 0 grados. Y en este punto de acá, en S4, va a ser de 180 grados de vuelta. ¿Qué significa esto? Significa que todos estos puntos cumplen con el lugar de las raíces, todos estos puntos no cumplen con el lugar de las raíces, estos puntos sí y estos puntos también. Todos esos semiejes son lugar de las raíces, lo dibujado en verde. ¿Lugar de las raíces de qué? De 180 grados. K positivo, 180 grados. Bien.
Vamos a hacer un poquito de... Vamos a mirar esto un poquito en Python. Yo acá definí la función transferencia, ¿sí? Definí la función transferencia de esta forma. Esta función transferencia lo que hice es chequear la ubicación de los polos para verificar que la función transferencia sea la misma. Hice un poquito de álgebra y me fijo los ceros de esta función transferencia y tengo los polos en -2, -1 y los ceros están en 3 positivo y -0,5 negativo. Cuando yo hago el root locus de esto, tiene un error, ¿sí? Estoy haciendo un root locus ¿de qué? De G. De G, en este caso le llamé G3. ¿Sí? Esto tiene un error y acá abajo dice que no está implementado para 0 grados, el root locus de 0 grados, del orden del numerador y denominador igual. Este mensaje no es correcto porque en realidad este root locus que está intentando hacer no es el de 0 grados. El root locus que está intentando hacer es el root locus de 180 grados. ¿Por qué? Porque acá es positivo. Lo interpreta como que es de 0 grados porque en realidad la función transferencia se puede escribir de otra forma. Se puede escribir de una forma con un menos adelante, pero no es el caso. Fíjense lo siguiente. Bueno, en principio Python no lo puede resolver. Vamos a ver si nosotros sí podemos resolverlo. Lo que estuvimos haciendo hasta ahora es verificando en distintos puntos del eje real. Por ejemplo, en un punto S sub 0. ¿Cómo se haría esto en Python? Si yo quiero sacar la fase en Python de un punto cualquiera en ese pedacito, lo que tengo que hacer es, por ejemplo, calcular el ángulo de G3 en un punto sobre el eje real. En este caso elegí el 4, que está sobre el eje que analizamos primero, el S sub 0. Y en ese caso da 180 grados. Si uno mira un punto cualquiera, por ejemplo, entre -0,5 y 3, ¿sí? Por ejemplo, un punto podría ser 2. En este caso, ¿qué es lo que vamos a obtener? Si evaluamos en 2, por ejemplo, en este caso lo que vamos a obtener es 0 grados. Si ahora evaluamos en un punto, por ejemplo, en un S2, que sería un punto entre -0,5 y -1, por ejemplo, podría ser -0,75. En este caso, vamos a poner acá -0,75. De vuelta tenemos 180 grados. Bien, hasta acá vamos perfecto. Ahora, ¿cuál es el lugar de las raíces? Podemos seguir con los pasos que propone en el método de Evans. El método de Evans propone que verifiquemos el número de asíntotas, el número de ramas. ¿Sí? A ver, vamos con el número de asíntotas. ¿Cuál es el número de asíntotas? Bueno, el número de asíntotas, en este caso, como tiene el mismo número de polos que de 0, aquí era el número de polos menos el número de ceros, en este caso va a ser 0. ¿Sí? El número de ramas, ¿cuánto es el número de ramas? El número de ramas es igual a 2, porque tengo 2 polos a los 2 cerrados. ¿Sí? Entonces, volviendo al dibujo anterior, el lugar de las raíces en este caso es el siguiente. Toda esta parte de acá, habíamos dicho que es lugar de las raíces. Toda esta parte de acá es lugar de las raíces. Toda esta parte de acá es lugar de las raíces de 180 grados. Una cosa importante es, el lugar de las raíces tiene que ser simétrico con respecto al eje real, y además los polos, el lugar de las raíces nace en los polos y muere en los ceros. En este caso de acá, en este pedacito de acá, este polo nace acá y muere en ese cero de acá y no hay forma de que salga de ese eje.
En este caso de acá, nace en este polo de acá, y como no se encuentra con ningún otro polo, no hay ningún otro polo que entre en el eje, este polo, para algún valor de K, termina apareciendo este otro lado y termina muriendo en este 0. Y este es el lugar de las raíces de K positivo de 180 grados. ¿Sí? Ahora, una cosa. Cuando las ganancias son muy chiquitas, ¿yo qué tengo? Tengo polos cerca de los polos a lazo abierto, acá tendiendo a 0. Cuando K es muy grande, lo que tengo es polos cada vez más pegados a los ceros, para acá tendiendo a infinito. ¿Sí? En este caso tendría un polito acá, a medida que va aumentando el valor de K, va teniendo distintos valores, en algún momento pasa de este otro lado, y finalmente para un K tendiendo a infinito, positivo, como siempre, K tendiendo a infinito, obtenemos un polo en el semiplano derecho. ¿Qué quiere decir? Si el K es lo suficientemente grande, veremos cuánto, va a estar en el semiplano derecho. Para K, chicos, va a estar en el semiplano izquierdo. Todos los polos van a estar en el semiplano izquierdo. Este polo siempre va a quedar confinado en esta recta, entonces siempre va a valer algún valor entre menos 1 y 0,5. Y este polo va a valer algún valor entre menos 2 y menos infinito, y desde más infinito hasta 3. Bien, miremos una cosa. Antes que eso, pensemos en esto. La función que nosotros estamos analizando es esta, 3S, S más 0,5, ¿sí? Sobre S más 1 sobre S más 2. Escrita de otra forma, esto uno lo puede escribir como S menos 3. Y saco un menos afuera. ¿Sí? Y de vuelta S más 0,5, S más 1, S más 2. ¿Sí? Fíjense que este menos, ahora sí están todos escritos los vectores. Los vectores S está escrito como los habíamos escrito al principio para hacer un root locus. Pero ahora tengo un menos acá afuera. Este menos lo que hace es invertir la fase. Porque este menos no contribuye en magnitud, porque la magnitud es 1, pero sí contribuye en fase, con fase menos 180 o 180 grados. Bien. En este caso, en particular, fíjense que nosotros podemos reescribir la función de transferencia a lazo cerrado, la TDS. Si nosotros reescribimos esta función de transferencia, fíjense que esta función de transferencia la podríamos escribir para K positivo como S más 1 por S más 2, ¿sí? Más K por S3 menos S más 0,5. ¿Sí? Y arriba en el numerador, solamente lo que estaba en el numerador, S más 1, S más 2. ¿Sí? Si uno escribe la función transferencia de esta forma y hace un poco de álgebra en el denominador uno lo puede escribir como 1 menos K por S cuadrado más 3 más 2,5 por K por S más 2 más 1,5 por K. Esto es lo que resuelve el método de Evans. Esto es lo que estamos resolviendo gráficamente, esta ecuación. Esta ecuación tiene
un valor de K donde elimina este primer término. Este valor de K es cuando K es igual a 1. Si K es igual a 1, se elimina una de las raíces. Este término termina siendo 0 y hay una reducción del polinomio. Entonces, ese es el momento donde cambia de signo este coeficiente. Fíjense que con K menor a 1, este coeficiente va a ser positivo, y con K mayores a 1, este coeficiente va a ser negativo. En ese caso, cuando sea negativo, va a tener polinomios en el semiplano derecho. Veámoslo acá en Python de esta forma. Fíjense que en este caso yo estoy eligiendo un valor de K de 0,5, o sea menor a 1, y entonces voy a hacer el feedback de ¿qué? De K por G, y de esta forma voy a mirar los polos de esta función. Los polos están los dos en el semiplano izquierdo. Por el contrario, cuando elijo un K igual a 1,5, o sea mayor a 1, tengo una raíz en el derecho. O sea, para K positivos, para K mayores a 1, voy a tener una raíz positiva, una raíz en el semiplano derecho, y va a ser el sistema inestable. Es decir, tiene que ser K menor a 1 para que el sistema sea estable. Finalmente, lo que nosotros podemos hacer es plantear el root locus de 0 grado. Veamos. Ya dibujamos el root locus de 180 grados con K positivo. Ahora, dibujar el lugar de las raíces para K negativo, para K menor a 0. Y en este caso lo que estamos haciendo es, vamos a resolver esta ecuación de vuelta. K por G de S igual 0. Lo que pasa es que ahora K va a ser menor a 0. Entonces, fíjense que lo que nosotros estamos analizando en realidad es con K positivo, con módulo de K, G de S igual a 1. La diferencia con lo anterior es, ahora el módulo de esto sigue siendo igual a 1, pero la fase de esto tiene que cumplir con 2L por pi. Es decir, con L igual 0, igual que antes, más menos 1, más menos 2. ¿Qué quiere decir? Que esto, los valores que puede tomar, la fase van a ser 0, van a ser más menos 2pi, y así, 4pi, etc. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que uno está haciendo? Se fija todos los puntos que cumplen con fase 0. Para nuestro caso en particular, es el siguiente. Teníamos un polo en 3, un 0 en 3, un 0 en menos 5, un 0 en menos 1 y un 0 en menos 2. Entonces, en este caso, en particular, ¿cuáles eran las partes del eje real que cumplían con esta condición? La parte del eje real que cumple con esta condición va a ser todo esto y todo esto. El número de asíntotas sigue siendo el mismo que antes, el número de ramas sigue siendo el mismo que antes. Estos dos polos se juntan en alguna parte y hacen esto así. Y vienen al semiplano derecho. Nacen en los polos y terminan muriendo en estos ceros. Esto es para K negativo menor a 0 o el root locus de 0 grado. ¿Sí? Te dicen que estos dos root locus son complementarios. Este era el de K positivo o de 180 grados. Y la única diferencia que hay entre uno y otro es el menos que aporta el K en este caso. ¿Sí? Estos son los dos root locus. Los dos root locus dibujados en el mismo plano. ¿Sí? Fíjense que
En este caso, Python sí sabe resolver el root locus de K positivo. En este caso será, perdón, K negativo, K menor a 0, K negativo o de 0 grados. ¿Sí? Este vendría a ser el root locus de 0 grados. ¿Cómo se hace eso? Se le pone simplemente un menos en el G. ¿Sí? La función root locus siempre dibuja de K positivo. La única diferencia es que ahora el menos se lo pongo en el G. Al ponerle el menos en el G, obtenemos el root locus de 0 grados. Este es el root locus de 0 grados, ¿sí? El que acabamos de dibujar. Bien. Bueno, eso es todo.